Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto, te escucho, te veo bien. ¿Vos me ves? Bueno, Ahí uno de los chicos dijo que recién había llegado de la facultad y se conectaba. bueno. ¿Cómo anda el caso, la preparación del caso Leito Leiva? Bien, justo esta semana habíamos arreglado para juntarnos, pero Felicitas creo que estaba creo que tenía que hacer un juicio, algo así, dijo algo de litigación, estaba re complicada esta semana y nos íbamos a juntar mañana para empezar a ir delineando las cosas, a ver, separar, o sea, determinar los roles que vamos ¿Qué rol a tener. les quedó asignado? O sea, nos quedó defensa a nosotros. La defensa de Leito. Sí. Bueno. La fecha que quedamos para la realización del ejercicio, no me acuerdo si era el 9, quedamos en el 9, jueves. Justo eso íbamos a hablar porque tanto del seminario como del taller hay personas que cursan la práctica 3 y también tienen un juicio. Tenemos juicio. Y tenemos para el 8, 9 y 10. Seguramente o el 8 o el 9, no lo sabemos todavía. Pero si es posible hacerlo o el 7 o de esa misma semana, pero no o el 8 o el 9. Una de las chicas le iba a Decime plantear las del taller. el 7, déjame ver acá un poquito. El 7 sería martes. Martes, claro, Bueno, pero podría sería en la ser, misma semana. bueno, si estuvieran todos de acuerdo, podría ser lunes 6 o martes 7. Digo para dejarles una ventana de espacio, suponiendo que el otro juicio lo tengan que hacer el 8. Si el otro juicio lo van a hacer el 8, a lo mejor está muy encimado si es el martes 7. De cualquier manera, es en esa semana, es decir, del 6 Claro. al 10. No sé si hay algún feriado por ahí, no lo tengo El presente. 8, el 8 de El diciembre es feriado, pero quedamos con la práctica que lo íbamos a hacer igual, así no se extendía tanto. Claro, claro. De cualquier manera, estamos en el tramo final, es decir, estamos día más, día menos, a 30 días de juicio. Entonces nosotros tenemos que, de ahora en más, empezar a trabajar, digo, con cierta regularidad, es decir, con cierta habitualidad.
No me acuerdo si todos son de acá, me parece que hay un compañero de ustedes que venía de afuera. Sí, yo. Hola, profe. Claro, bueno, esto representa una cierta dificultad, no es algo, no es un impedimento, pero quiero decir, genera una dificultad, porque en algún momento se van a tener que encontrar, más allá del contacto que hoy nos permite el Zoom y toda la tecnología digital. Quiero decir que en algún momento van a tener que hacer algunas reuniones presenciales de preparación. El juicio va a ser presencial, por lo tanto, por ejemplo, la preparación de los testigos, incluso el ensayo entre ustedes sobre cómo vamos a plantear, por ejemplo, el alegato inicial, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a articular, todo esto, digamos, va a requerir de algunas reuniones. No sé cuántas, pero eso lo define cada grupo. La defensa de Leiva es interesante, ¿no? Es decir, en el caso Leiva hay buenos argumentos para acusar, pero hay buenos elementos para defender. El principal de los argumentos para defender es la inexistencia de un testigo presencial y directo. Cuando ustedes configuren, yo no sé si ya lo han intentado, me dijeron que se están por reunir, ¿no es cierto? ¿Sería la primera vez, la primera reunión? Sí, sí, sí. Bueno, la reunión entre ustedes va a ser provechosa en proporción directa con la cantidad de veces que cada uno haya leído el caso. Es más provechosa cuando cada uno de los miembros de la defensa tiene más veces leído y mejor leído el caso. Cuando yo digo mejor, digo hay que aprender a leer entre líneas. Es un caso muy corto, muy sencillo, parece muy fácil, pero hay que leerlo muchas veces, muchas veces. Hay que internalizarlo, hay que aprenderlo. No es que haya que memorizar nada, pero hay que familiarizar cualquier actividad que vamos a desempeñar con una lectura exhaustiva, no, exhaustivísima del caso. No se puede armar ninguna estrategia, ni de acusación ni de defensa, sin una lectura exageradamente minuciosa del caso, leyendo palabra por palabra, no frase por frase, a veces palabra por palabra. Hoy encontré algo que no había encontrado, que es que Leito menciona, o sea, la novia, Lorena, que estaban armados, dice, que Leito le dijo. Y Leito nunca dice que estaban armados. Y ahí hay una contradicción entre las dos declaraciones. Bueno, no necesariamente una contradicción, ¿no? Que Leito no lo haya dicho puede ser porque no se lo hayan preguntado, porque cuando declaró estaba todavía en estado de shock. Digo, fíjate que puede no ser una contradicción. Y otra cosa es Ahora, cómo saben que murió. Me pregunté, ¿cómo saben que murió? Que murió a las 3, a las pocas horas. ¿Cómo ya saben que había muerto? ¿Cómo claro, bueno, saben Leito que había cuando muerto? se va de la escena no sabe que murió. Pero cuando declara, Lo Creo que que le pasa habían es que dicho. lo Le van a dijeron. buscar, claro, Mm. lo van a buscar cuando ya conocen el desenlace. Claro, porque van a allanarle la casa Eh, y ahí donde y encuentran secuestran el bueno, cuchillo. claro. Bueno, eso profe, también es a favor, que no tengan ninguna huella de nada, o sea, que no haya rastros de nada en el cuchillo también, en la ¿Y vos pericia que se hizo, qué te imaginás que va a ¿no? decir la fiscalía de eso? que lo limpió. La cadena de custodia, que está alterado, Claro. ¿no? Eso es un argumento a favor de la defensa. Pero la fiscalía va a tratar de decir que en el espacio de tiempo que hubo entre que ocurrió el hecho y que él entrega el cuchillo, porque él se presenta en la comisaría, eh, pudieron haber no solamente lavado el cuchillo, sino reemplazado el cuchillo. Claro. ¿Quién te dice que no tenía dos cuchillos?
dos facones, ¿no? Una persona No, sí, es verdad. en el ámbito del campo, es habitual que el paisano, Leito es un paisano, tenga un cuchillo con el que cualquiera de las habilidades que tiene un peón de campo pasan por la Sí, buena tienen un utilización. montón. Tienen, Claro, o sea, suelen tener una ¿por qué va a haber cantidad. uno solo? Él va a llevar uno. ¿Qué va a decir la fiscalía? Bueno, la fiscalía le va a preguntar si él usaba más de uno. ¿Y qué va a decir Leito? No, yo usaba siempre el mismo, el que entregué. ¿Esas preguntas se van a Pero, poder dar, profe? ¿cómo? Esas preguntas se pueden dar en el juicio porque yo siempre o sea, Maxi nos decía que nos atuviéramos las que respondían la declaración cada uno y eso no lo responde, entonces lo pueden preguntar. Y es posible que te lo pregunte. Entonces, Una cosa es que hay que ajustarse a la declaración y otra cosa es que en los márgenes de indeterminación que tienen las declaraciones, vos podés actuar sin alterar, exactamente. sin alterar la esencia del caso, porque además si lo alterás, la parte contraria te lo va a hacer notar, ¿eh? Te va a cobrar factura. Pero Pero pensemos, una pregunta, pensemos sí, porque en una pregunta así, por ejemplo, si te preguntan si vos tenías si el Leito tenía más de un cuchillo, el que se arriesga en todo caso es la fiscalía porque no va a tener una declaración previa en la que el Leito haya dicho que tenía más de un cuchillo. exacta, ese es el problema del fiscal. El fiscal, Claro, digo, queda la esa fiscal. pregunta yo no le aconsejaría hacérsela de esa manera, porque le estaría dando a Leito la posibilidad de decir, no, yo tenía siempre el mismo porque me lo regaló mi abuelo y era un recuerdo de familia, qué sé yo, no sé, mi papá. Es decir, vos le estás dando márgenes para que él introduzca el argumento. Vos le tenés que hacer una pregunta cerrada en contra. No le podés dejar la libertad al imputado, si sos fiscal, no le podés estar dejando la libertad para que él se escurra como agua entre los dedos. No, le tenés que cerrar la pregunta. Y después, en cualquier caso, tenés que acreditar que es inverosímil que un peón de campo tenga solo un cuchillo. Ahora, en el planteo general de la preparación del caso, bueno, yo estoy hablando con ustedes, digamos, no tengo el deber de la imparcialidad. Digamos, a ver, si le diera clase a los alumnos del taller, trataría de ser lo más ecuánime posible. Yo en el caso de la defensa de Leito, yo comencé diciéndoles que a mí la defensa me caía bien de Leito. Esto no significa que no se lo pueda condenar, no. El jurado lo puede condenar o lo puede no condenar, lo puede absolver. El argumento más importante probablemente que tiene la teoría del caso o que tiene el caso sobre el que hay que crear una teoría para la defensa es la inexistencia de testigos directos. Es decir, toda la prueba que va a presentar la fiscalía, los testimonios, en definitiva es toda prueba conjetural. Nadie vio que fuera Leito el que le causó la muerte. Nadie vio. Y había testigos. Sin embargo, nadie logró ver por sus propios ojos o comprobar por un medio de percepción directa la acción homicida. Luego, la acción homicida se puede construir mediante presunciones e indicios. Sí, se puede. Pero es un camino indirecto. No es prueba directa. La prueba directa es la prueba que se percibe por los sentidos. Y la fiscalía no tiene testigos presenciales. Ese es un déficit que tiene la fiscalía y ese es un capital que tiene la defensa. El tema está en que ustedes sepan utilizar este capital o sepan aprovechar de la debilidad que tiene la fiscalía. Un testigo presencial y directo no hubo. Hubo testigos de distintos fragmentos, de distintos momentos de la acción, sobre todo la tía, el tío con el amigo que vieron, pero
pero no vieron exactamente la acción homicida. Y entonces ahí la Fiscalía tiene que, saber articular esas presunciones. Las presunciones sirven como los eslabones a una cadena. Vos tenés 3 presunciones, tenés 3 eslabones. ¿3 eslabones son una cadena? No, 3 eslabones no son una cadena. Para que los 3 o 4 o 5 eslabones constituyan una cadena, se tienen que ensamblar perfectamente uno con otro. ¿Serán capaces los fiscales de, en el desarrollo de la prueba, conformar ensamblar los distintos eslabones para que no sean 3 eslabones sino una cadena? Bueno, ustedes tienen que hacer lo que esté a su alcance para impedirlo. Tienen una dificultad congénita. No hay un testigo directo y presencial. Nosotros en este momento estamos trabajando con los estudiantes de la práctica en otro caso que se va a hacer el día, cambiaron la fecha, 3 de diciembre, el viernes, donde la Fiscalía tiene un testigo que ve la acción homicida. Bueno, hay que desacreditar al testigo para los defensores, pero es que acá no hay un testigo que ve la acción homicida. Hay eventos anteriores, hay eventos posteriores, hay una relación benquina de la víctima con el presunto victimario. Se puede capitalizar, por supuesto, la Fiscalía va a poner mucho énfasis en eso. Ustedes también ahí tienen argumentos como para contrarrestar eso. ¿Qué argumento hay, por ejemplo, fuerte para contrarrestar esa relación de enemistad o de celopatía que se le puede haber atribuido a los dos protagonistas? En el caso particular de Leito. El informe, creo que había un informe médico que Un informe decía que no había indicios. psicológico. Psicológico, mira. Claro. No. El informe psicológico. Y segundo, el testimonio de la concubina. La concubina va a hablar de la mala relación producto de la celopatía de la víctima. Es decir, bien utilizados esos dos elementos, ponen la celopatía exclusivamente del lado de la víctima, no del victimario. Así que se llevaban mal es un hecho indiscutido, que había entre ellos, había habido situaciones de enfrentamiento, pero eso no significa que Leito tuviera motivos para matarlo, porque el informe pericial psicológico descarta tanto actitudes violentas como celopatía. Es un argumento científico. Vamos a hablar hoy de eso. ¿Se entiende esto? Es decir, digamos, ustedes tienen que compartimentalizar el caso. Es decir, ir analizando, desagregarlo, distintos aspectos. Un aspecto tiene que ver con el cuchillo. Muy bien, vamos a hablar del cuchillo. ¿El cuchillo tiene rastro hemático? No. ¿Lo entregó Leito? Lo entregó Leito. ¿Era el cuchillo que él utilizaba? Era el cuchillo que él utilizaba. Y un paisano normalmente anda con un cuchillo y era algo que revelaría una agresividad. No, porque es lo mismo que un estetoscopio en el cuello de un médico. El médico anda con un estetoscopio colgando en las 8 horas que están en el hospital o en su consultorio, no sé. O un abogado está con la lapicera. No sería nada inusual que tenga una lapicera permanentemente en el bolsillo del saco. No lo recomiendo porque a veces te juegan una mala pasada y te dejan una aureola de tinta en la camisa o en el saco, pero es normal. Del mismo modo que es normal que un peón de campo tenga un cuchillo con el que se desenvuelven las tareas cotidianas. Distinto es que sea el mismo cuchillo que entregó Leito. Eso es otra cosa. Pero bueno, eso lo tiene que probar el fiscal. El fiscal tiene que tratar de introducir por lo menos la posibilidad de que el cuchillo no fuera uno, sino varios, y que él hubiera entregado uno en defecto del otro.
Ahora, lo que está claro es que había un enfrentamiento, eso es un hecho notorio, que la Fiscalía y la Defensa no lo van a negar, porque está en el núcleo duro del caso. Lo que pasa es que, del mismo modo en que la Fiscalía va de esa relación, mala relación preexistente, va a tratar de encontrar un motivo, un móvil. ¿Para qué? Para explicar la acción homicida. Y ustedes tienen que encontrar un contramóvil, en el sentido de decir, no fue Leito el que tenía el problema de celopatía o de agresividad, fue la víctima. Entonces ahí es donde ese tema lo tienen que trabajar. Y vuelvo a lo mismo, ¿cuál es el punto más fuerte de la defensa? Que no hay testigos presenciales. Hay testigos de tramos anteriores e inmediatamente posteriores. Pero no hay, hay una, incluso creo que una costurera que lo ve por la ventana, que aporta... Sí, la tía. No, la Claro. costurera que justo en el vecina. momento que sucede lo de la puñalada, ella llamó a la policía, o sea que imposible que haya visto algo. O sea, dijo que vio la discusión, se metió para adentro y después salió y ya estaba todo como se lo estaban llevando al chico y, o sea, no pudo haber visto nada nunca de toda la situación. El tramo definitorio de la conducta homicida no lo vio ninguno. No. Todos lo vieron con el cuchillo. Ella, la señora, lo vio con el cuchillo en la mano. Sí, Sí, pero él tenía el cuchillo, o sea, no dice que no lo tenía. O sea, tampoco estaría mal que si él se ve amenazado por una patota, utilice defensivamente el cuchillo. Acá había varias personas. Sí. No, que él alega eso, que fue a defender encima. O sea, Lo que pasa es que fíjate, sí, hay que unir. Si se une lo que dice Marta, lo que dice la señora, con los dos, con el tío y el amigo, el tío dice que lo vio corriendo. El otro dice que vio apuñalar al que tenía el cuchillo. Solamente uno tiene el cuchillo. El otro dice que Leito tiene el cuchillo. Si unís todo. sí, pero son todas, a ver, que murió por acción de un cuchillo, no hay duda. Lo que hay duda es que el cuchillo lo tuviera Leito. No, eso bueno, hay un testigo que dice que lo tiene. No, que el cuchillo homicida. Ah. Leito tenía Leito un tenía cuchillo, su cuchillo. pero no es el cuchillo homicida. Y había ¿Y más quién gente. dijo que no hubiera una segunda persona con otro cuchillo? Y que él sacó su cuchillo para defenderse. Sí, si uno logra armonizar las distintas evidencias, puede encontrar material incriminante para Leiva. No de casualidad está de acusado en juicio, es decir, llegó a producto de que existen sospechas. Sí, pero sospechas es una cosa. Lo que se requiere para condenar no es una sospecha, se requiere mucho más que una sospecha. Sí, porque siempre hay como una duda. O sea, claro, porque si por la más que sospecha si vos no lo alcanzara, viste, perdón que te lo digo, si vos no lo viste exactamente, siempre hay alguna duda respecto a que otra persona pudo haber sido, porque cada uno de los testigos en algo faltó o claridad o detalles, o entonces es como que se puede plantear una duda que de última, esa sería nuestra posición. Ahí puede haber dudas y si hay dudas no se puede condenar tampoco. bueno, lo que estamos diciendo es ningún testimonio es completo. No. Entonces, esto es un favor para la fiscalía o un favor para la defensa. Es Para la defensa. favorable. Es decir, la defensa tiene que aprovechar este dato. No hay un testigo presencial de todo el evento. Hay testigos presenciales de distintos momentos del evento. Entonces, si yo no tengo un testigo completo, si yo tuviera un testigo de cargo completo que ve de cabo a rabo la acción, bueno, yo voy a tratar de desmerecer la credibilidad del testigo. Pero es que acá la fiscalía no lo tiene. Acá la fiscalía lo que tiene es que juxtaponer, que combinar el aporte testimonial de uno, el aporte testimonial del otro, y quiere armar una cadena.
pero lo que tiene son cabos sueltos, tiene eslabones sueltos. Un eslabón suelto no es una cadena. 10 eslabones sueltos no son una cadena. Una cadena es una concatenación de eslabones. Entonces, cuando los eslabones tienen una unión de sentido, uno dice, no son eslabones en plural, dice, son una cadena en singular. Mientras los eslabones permanezcan dispersos, aislados, y no se los pueda vincular razonablemente a unos con otros, no hay una cadena. Bueno, esta es, vamos, estructuralmente quiero decir, una pieza fundamental para la configuración de la teoría del caso. Después ustedes la teoría del caso la van a armar con los elementos fácticos, probatorios y jurídicos que les provea la lectura que ustedes y la interpretación que ustedes hagan del caso en función del rol. Pero no es, digamos, aventurado decir, ¿con qué dificultades tropieza la contraparte? Eso nos lo tenemos que preguntar. En algún momento nos tenemos que poner en el papel del otro. Y cuando nos leemos el caso pensando en el desempeño del papel del otro, ahí vamos a descubrir, probablemente mejor, cuáles son nuestras propias debilidades y fortalezas, porque las fortalezas del adversario son mis debilidades y porque sus debilidades son mis fortalezas. Entonces, quiero decir, el fiscal tiene un trabajo arduo, tiene que juntar los eslabones y tiene que dotarlos de sentido. No sirven como eslabones aislados. Tiene que configurar una cadena. Pero para que haya un encadenamiento causal y que los testimonios se puedan unir unos con otros, no tiene que haber intersticios. Porque si hay intersticios, quiere decir que hay espacios en donde un eslabón no se conecta con el que sigue. Hay espacios blancos. Esos espacios en blanco perjudican la explicación o la teoría del caso que va a intentar llevar el acusador. Entonces, fíjense qué importancia que ustedes tengan estratégicamente una visión global de lo que se puede esperar del caso y de lo que es dable esperar del rol de cada una de las partes. Naturalmente, en algún punto, bueno, el adversario va a encontrar argumentos para poner una situación de conflicto preexistente, que es incuestionable, había un conflicto entre estas dos personas, pero eso no significa que el homicida fuera Leiva. ¿Por qué? Y porque el perito psicólogo, que es un especialista en conducta humana, en explicar la conducta humana, encuentra en la personalidad, en la personalidad del delito, no encuentra elementos que permitan afirmar dos aspectos centrales. Uno, la celopatía, es decir, la enfermedad del posesivo, que en realidad en la relación sentimental quiere, digamos, o quiere transformar en objeto a la persona, es decir, la hace como un objeto de su propiedad, de su pertenencia. Esto es claramente un rasgo distintivo de la conducta de la víctima. Y ustedes me dirán, bueno, pero no hay que revictimizarlo. Sí, bueno, a ver. Pero no se le hizo una pericia psicológica a la víctima. No. Sabemos eso, por una declaración de la ex. Sí, una declaración de la ex. Y sí, se supone que es la mujer y la que sufría esa celopatía, o sea, ¿quién mejor para describir ¿Qué eso va a que decir ella? la ex que están imputando al marido actual, o la pareja? No, bueno, está bien, pero a ver, está bien. Bueno, eso será Yo me valorado pongo por en el el otro jurado. lado, yo me pongo en el otro lado porque sé que si lo pueden usar, me pueden hacer Claro. caer mi caso. Está muy bien que te pares en la posición de abogado del diablo. Ahora, vos pensá esto. Hoy en día, producto de años de hablar de violencia machista, el testimonio de la mujer
que ha sido víctima de maltrato y de violencia, tiene un valor especial para la sociedad. Este es un elemento que ustedes tienen que hacer jugar. Es decir, el testimonio de esta chica no es lo mismo que el testimonio de la tía. Está bien, las dos son mujeres. Esta chica sufrió en carne propia el carácter, la violencia, el machismo de la víctima. ¿Por qué no lo van a usar a eso? Digamos, está muy bien visto hoy en día el defender a la víctima de las actitudes de pertenencia o de posesión, en este caso del enfermo, del celópata sería, ¿no? No estaría mal llamarlo celópata. ¿Hay rasgos de celopatía en la personalidad de Leiva? No. Entonces, ¿quién era el celópata? Es decir, está bien, no tenemos dos peritajes psicológicos, pero tenemos uno sobre Leiva y tenemos un testimonio de la expareja. Claro, sí, el fiscal va a decir, pero usted está en pareja con Leito, sí, pero la víctima era el padre de mi hija. Y Leiva nunca tuvo una actitud de aumentar la conflictividad. Al revés. Fíjense cómo... Sí, sí, eso yo no entiendo. No entiendo, nunca leo una razón de que Leiva tenga bronca contra. No la hay. No la hay. No la hay. Pero sí hay razones para pensar que el que era hostil hacia Leiva era la víctima. Eso también hay. Yo me pongo igual siempre a propósito para saber cómo pueden usar y cómo me pueden atacar. Pero me parece perfecto, ¿eh? Y lo tienen, perdónenme, esa tarea la tienen que hacer permanentemente. Por ejemplo, ¿qué pasa con que hay un solo peritaje psicológico? ¿No lo pueden usar? ¿No debería haber dos? No, hay uno. Eso es tarea del fiscal, tratar de desmontar la cientificidad del peritaje. Vamos a hablar de eso hoy, ¿eh? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del testimonio de peritos. Ustedes tienen en ese peritaje una pieza muy importante. ¿Saben por qué es muy importante? No por lo que dice el peritaje. Olvidémonos por un momento. Es muy importante porque para el jurado es importante. Miren, cuando empezamos a hacer juicios de este tipo, nosotros no le preguntamos a los jurados, digamos, le garantizamos al jurado el sigilo que tiene que haber, el secreto que tiene que haber en la deliberación. No le pedimos que nos digan por qué razones inclinaban su voluntad en un sentido o en el otro. No se lo pedimos. Mucho menos que nos den los motivos, por qué cada uno votó una cosa. No les preguntamos. ¿Pero qué notamos? En una cantidad no despreciable de casos, los jurados decían, donde nosotros no habíamos puesto estudios periciales, mire, yo no condené al imputado porque, lo decían ellos espontáneamente, ¿no? La prueba no me convenció, pero ¿sabe qué me hubiera necesitado? La palabra de un psicólogo que nos explique. Entonces, como repetidamente se insistía en la importancia del psicólogo para explicar la conducta humana, porque en definitiva, ¿qué hace el jurado? El jurado tiene que interpretar las conductas humanas de la víctima y las conductas humanas del victimario. Así. ¿Y qué necesita el jurado? Bueno, el jurado en general se siente más aliviado en su tarea si hay alguien que le puede ayudar a interpretar la conducta humana. ¿Y quién es esa persona? El psicólogo. ¿Que no hay dos psicólogos y que hay uno solo? Sí, bueno, demostrame que el testimonio del psicólogo es inconsistente. ¿Cómo haces para demostrar que el testimonio el peritaje del psicólogo padece inconsistencia o que el psicólogo no es una persona de fiar? Insisto en la importancia de la psicología por el lugar central que los jurados le suelen atribuir
a las ciencias que interpretan la conducta humana. Ellos se sienten muy aliviados en la tarea de juzgar. Estamos hablando de jueces de a pie, de jueces ocasionales, no son jueces profesionales. Los jueces profesionales tienen una habitualidad en la interpretación de la conducta humana que incluso les permitiría en algún caso dictar una sentencia de condena aun cuando existe un examen psicológico favorable al imputado, o viceversa. Dictar una absolución cuando hay un dictamen psicológico contrario al imputado. ¿Por qué? Y porque el juez profesional tiene otro conjunto de saberes que le permiten, por su habitualidad en el ejercicio profesional, le permiten no estar atado a lo que diga el perito. Pero en el hombre y en la mujer de a pie, la opinión del perito psicólogo es muy importante. Lo mismo que la opinión del médico, son aspectos que tuvieran que ver con medicina, o lo mismo que la opinión del balístico o del ingeniero en accidentología vial. Todos tenemos experiencia de cómo se genera un accidente de tráfico. Pero si el que nos explica la modalidad o la mecánica del accidente y nos hace incluso un cálculo estimativo de la velocidad en la que se desplazaban cada uno de los vehículos que colisionan, es un ingeniero en accidentología vial, nos da subjetivamente una mayor seguridad. Entonces, ¿qué digo con esto? Digo que la pericia psicológica es un elemento altamente favorable a la posición de Leiva. ¿Me están siguiendo? No, no los veo en este momento. Sí, te seguimos. Ah, bien. Bueno, yo quería aprovechar hoy, ustedes ya vieron teoría del caso, ya vieron los elementos para armar o para presentar el caso en el alegato de apertura. Yo solamente hoy voy a repasar un poco, voy a rebobinar un poquito yendo para atrás, decir la importancia capital que tiene el alegato de apertura en cómo ustedes se comprometen con el jurado. El alegato de apertura es un compromiso, no es un alegato conclusivo. La diferencia está en esto. Ustedes tienen que describir el hecho, los elementos que lo acreditan y en última instancia las consecuencias jurídicas que va a acarrear el hecho, pero lo tienen que hacer con realismo, es decir, lo tienen que hacer dentro del margen de las probabilidades, porque si ustedes exageradamente pretenden demostrar que Leito no tuvo nada que ver con el hecho, es insólito, porque sí hay elementos de los que va a traer la contraparte que van a demostrar que Leito estuvo en el lugar del hecho. Es decir, ustedes no podrían armar una teoría del caso sacando a Leito de la escena del crimen. ¿Por qué? Porque Leito estuvo en la escena del crimen. Entonces no sería realista una teoría del caso que tratara de prescindir o de separar del momento donde se produce la muerte, el ataque homicida y de la interacción con Leito. Eso no lo pueden hacer. Pero sí pueden buscar otros elementos, pero en la medida en que ustedes puedan después acreditarlo. Y un elemento es el carácter pacífico de Leito, el carácter no agresivo de Leito. Entonces, si es una persona no violenta, si es una persona que no tenía una enquina particular con la víctima, no tenía móvil, no tenía razones para matarlo. Al revés, un enfermo celópata, según la descripción creíble y fidedigna de la que fue su pareja, ¿quién mejor que Lorena? Es el nombre, no lo recuerdo. ¿Lorena García? Sí, Lorena García. ¿Quién mejor que Lorena García para hablar de la personalidad de la víctima? Si ella lo padeció en carne propia, durante la vigencia de la relación y después, cuando él le hacía recurrentemente escenas o le planteaba conflictos en torno a la crianza de la hija en común. Y no se olviden del contexto.
estamos en un contexto altamente favorable a darle crédito a la declaración, a la versión de la mujer que padeció la violencia machista de la víctima. Ese contexto es favorable a la defensa del delito y es perjudicial a la fiscalía, porque en un sentido, vamos a decir, amplio, no hubo una sola víctima en este caso. Acá hubo 2 víctimas. Lorena fue víctima de los celos, de la actitud hostil hacia su pareja y hacia ella misma. ¿Dicho por quién? Dicho por Lorena. ¿Por qué no le vamos a creer a Lorena García y si le creemos, a ver, pongo el ejemplo, a Telma Fardín? O una es más mujer que otra. A ver, quiero razonar con ustedes. El testimonio de Lorena, no en el momento en que se redactó el caso, digo, en el día de hoy, es un elemento que la fiscalía va a tener que, si lo quiere deshilachar, bien señalan recién que hay un elemento que es que ella va entre la pareja actual y la pareja anterior, ella ya eligió por la pareja actual. Bueno, pero dejen que la fiscalía haga ese trabajo. No es un trabajo fácil de hacer frente a la empatía que genera el que Lorena sea víctima del maltrato y del ejercicio posesivo. Bueno, ustedes ese elemento lo van a tener que subrayar. ¿Cuándo? En el examen directo de García. Eso lo tienen que manejar. Ustedes me van a decir, profe, ¿y qué es más importante? ¿Leiva o García? Y yo les digo, los dos. Tienen que elegir muy bien a la persona que vaya a interpretar el personaje de García. Pero muy bien. También tienen que elegir muy bien al psicólogo. Si me dejan una sugerencia, no hay mejor psicólogo que otro psicólogo. Busquen un psicólogo o psicóloga, no es una cuestión de género. Busquen a alguien del entorno de ustedes o un estudiante avanzado de psicología. Alguien que pueda, navegar en las aguas de las ciencias de la conducta con una habilidad, con una destreza, y que, por ejemplo, Sí, pueda decir... no, digo, también está bueno cuando te explican ciertas palabras o conceptos que si no al jurado nunca le llegan. Capaz Claro. el término del, no sé, él menciona un test específico, capaz llevarlo al jurado o hacerle más fácil el entender eso, nos juega a favor. Claro, por supuesto. Y decir que si hubiera elementos violentos, con toda seguridad estas técnicas psicológicas lo hubieran detectado. ¿Por qué no lo detectaron? Porque no había, porque no era una personalidad violenta. Incluso fundamental diferenciar lo que es la personalidad, porque estructuralmente una personalidad no cambia. Cambia el carácter, pueden cambiar algunas manifestaciones de la personalidad, pero hay algo de inmodificable en la psiquis humana. Y eso es lo que tiene que explicar el perito. Por eso es muy importante la opinión del psicólogo. Muy, pero muy importante. No lo es menos la de García, porque García no estaba en el momento en que ocurrió el hecho. Claro, no puede hacer un aporte presencial. Es más, bien me señalaban ustedes al comienzo que había una, vamos a decir, incompatibilidad. Yo no lo llamo contradicción, pero que había algún aspecto, ahora no me acuerdo cuál fue, que me señalaron hace un momento, entre lo que decía García y lo que decía Leiva. García decía que Leiva le había dicho que estaban armados. Y Leiva Sí. nunca dice que alguien estuviera armado. Bueno, Leiva a eso lo puede explicar diciendo, sí, yo lo dije, lo que no sé si lo asentaron, o a lo mejor no lo dije porque yo estaba nervioso, yo soy una persona de campo, no sé,
lógicamente que estaban armados, pero yo no tuve el cuidado de revisar la declaración. Ahí tienen que poner a alguien que empatice con el jurado. A ver, uno de Sí, los o juicios, decir que, no sé, que después cuando estaba más tranquilo, como que habló con la mujer, se acordó más detalles, qué sé yo. claro, o que, claro, cuando ya que pasó el primer momento, donde prestó aquella declaración, algunos detalles le aparecieron. Tengamos en cuenta la advertencia que les hizo Maxi. No es bueno agregarle al relato elementos que lo distorsionen. No es bueno. Pero bueno, pero es que a ver, que no lo diga no significa que no haya existido o que se lo haya dicho a la mujer en una situación de comprensible nerviosismo. Es decir, Leito temió por su vida. Pongámonos un poco en las botas de Leito. Venía de su trabajo, cansado, no es digamos, un pendenciero que andaba buscando peleas. Sabemos que no es agresivo, que venía de trabajar, que después de una larga jornada de trabajo era natural querer llegar a su casa, estar con su pareja, con su hija o con la hija de la pareja, que es más o menos lo mismo, descansar, porque al otro día le tocaba otra jornada, otra faena dura, no, digamos, no era lógico, no se condecía con la personalidad de Leito que informa García y que informa el psicólogo, entonces no tenía móvil, no hay razón para querer matarlo. Entonces acá ustedes tienen elementos, distintos elementos, que los tienen que combinar adecuadamente. Profe, y acá el Yo quiero, perito, cuando el perito dice, habla de la estructura de la personalidad, que dice se observa indicadores de cierta labilidad yoica, así como otros rasgos que tenuemente lo perfilan como personalidad psicopática, incipiente déficit para el control de los impulsos, eso como no se contradice, o sea, no entiendo esto. ¿Cómo puede ser tan positiva la pericia al decir eso? no, bueno, a ver, elementos neuróticos o psicopáticos tenemos todos los seres humanos, todos. Está bien. Una cosa es ser un neurótico y un psicópata y otra cosa es tener rasgos o elementos. La conducta humana se integra con estos elementos. Por eso digo que es importante que ustedes elijan con mucho tino a la persona que vaya a actuar. Le pueden cambiar el sexo sin ningún problema, transformar, qué sé yo, a Julieta en Patricio o a Patricio en Julieta. Pero sí es importante que conozca de lo que vaya a hablar y tiene que explicar qué es la habilidad yoica. Al jurado la habilidad yoica no le significa nada, no entiende de qué estamos hablando. Lógicamente, cuando esa descripción que hace el psicólogo, naturalmente producto de la exploración de la psiquis humana, es decir, ¿qué tuvo el psicólogo? Tuvo un objeto de estudio. ¿Quién era el objeto de estudio? El imputado. Bien, con esos elementos, él dice, hay elementos de psicopatía, hay dificultades en el control de los impulsos, quiere decir que, bueno, en una determinada situación, el sujeto no racionaliza todo lo que hace. Y ninguno de nosotros racionalizamos todo lo que hacemos a cada momento. ¿Alcanza con ver la conducta de los seres humanos en un partido de básquet o en un partido de fútbol? Cómo se transforman a raíz de la pasión que genera el fanatismo, ¿no? Y uno dice, pero escuchame, yo este tipo lo conozco, es gerente de un banco, y va a ver a Peñarol, o va a ver a Quilmes, o va a ver al Dosibio, o va a ver a Alvarado, y se transforma en un energúmeno. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es algo que la psicología tiene que explicar, no con un carácter universal, sino en relación a la conducta de cada uno. Pero ¿qué mejor que un psicólogo para explicar la conducta de Leito? Para incluso explicar lo que Leito no conoce de sí mismo, porque nadie, ni siquiera ninguno de nosotros tiene un diagnóstico de su psiquis como la puede tener quien lo somete a un estudio, un examen, una evaluación psicológica. Insisto en que esto es clave. ¿Y por qué digo que es clave y le doy tanta importancia a el contar con un peritaje?
Bueno, yo les digo lo mismo. Es importante porque para el jurado es importante. Y si para el jurado es importante, no puede soslayarse esta prueba. ¿A qué llamamos prueba pericial? Bueno, la prueba pericial es cuando para conocer, explicar o interpretar cualquier hecho relevante de la teoría del caso, se requieran conocimientos especiales en alguna ciencia o técnica. Entonces, ustedes tienen que hacer una atribución de responsabilidad en cuanto a la situación enojosa, al enfrentamiento de víctima y victimario. Esa atribución de responsabilidad tiene que ser endosada a la víctima, porque no hay opción, porque ustedes son los defensores de Leiva, pero además tienen el aval, el respaldo del testimonio de García, que tiene para el común de la gente, y también seguramente para el jurado que va a estar allí el lunes 6 o martes 7, que tiene un especial predicamento, una especial significación. Eso es algo que ustedes tienen que saberle sacar brillo al testimonio de García. Ella padeció las consecuencias de la personalidad posesiva que evidentemente tenía la víctima y que no tenía Leiva. Porque ella no habla de Leiva como un sujeto que tuviera este patrón de conducta. Ahora, ustedes tienen que conocer, explicar e interpretar aspectos de la conducta humana que configuran segmentos relevantes del hecho, de la plataforma fáctica, de la teoría del caso que ustedes presentaron en el alegato inicial, y necesitan el aval de alguien especializado, alguien reconocido, alguien que tenga una aptitud o un elemento habilitante. ¿Quién es? El psicólogo. Lo dicho por el psicólogo aplica para cualquier perito, para cualquier experto, porque en definitiva el experto respecto del hecho no tiene un conocimiento sensorial. El psicólogo no estuvo en la noche del hecho, no puede explicar cuál fue la mecánica que desencadenó el fallecimiento de la víctima, pero sí puede explicar, porque examinó al victimario o al que es señalado como victimario, que no hay elementos de violencia y que lo que son rasgos psicopáticos no, digamos, a ver si se explica bien, configura una cierta normalidad. ¿Por qué? Porque es habitual encontrar rasgos psicopáticos en los seres humanos. Lo que no significa... Acá mismo dice que es como rasgos tenuemente psicopáticos. O sea, no es que es psicópata al 100%, o sea, tiene rasgos que, como toda la mayoría de las personas, que están en la sociedad, que no significa que pueda llegar a matar tampoco. Vos acá lo que tenés que subrayar es el tenuemente. Y el fiscal lo que va a subrayar es el psicopático. Pero en la teoría del caso que ustedes configuran, lo fundamental es lo tenuemente. Tenuemente es ligeramente, tenuemente es levemente. Y levemente, en más o en menos, lo tenemos los seres humanos. Lo tiene el psicólogo. Así que, fíjate cómo ustedes van a hacer foco en el adjetivo y el fiscal va a hacer foco en el sustantivo. Pero el sustantivo no se puede desprender del adjetivo, porque la psicopatía reconoce grados. Y esto es algo que tiene que decir el psicólogo. No es lo mismo una personalidad estructuralmente psicopática que una personalidad ligeramente psicopática. Porque los rasgos ligeramente o tenuemente psicopáticos no alcanzan a configurar el patrón de conducta que domina y explica la personalidad psicopática. Esta diferenciación es científica, lo dicen los manuales de psicología. ¿Quién tiene que presentar en el juicio la explicación científica? El perito. ¿Quién maneja el perito psicólogo? La defensa. ¿Por qué lo maneja?
porque ustedes eligen a la persona. Esto no es menor. Esta es una elección en la que juegan casi un 30% de las chances que tienen de prevalecer sobre la teoría del adversario. Si ustedes presentan como psicólogo o psicóloga a una persona poco habituada al manejo de la terminología específica, va a perder credibilidad. Va a inspirar mayor confianza y va a ejercer un influjo significativamente mayor en la decisión del jurado en la medida que ustedes pongan una persona diestra, avesada, experimentada en el manejo de esta terminología. Explicarla la habilidad yoica puede ser extremadamente complejo para un lego, pero no para un especialista. La puede explicar muy sencillamente y con una explicación al alcance de todos. ¿Por qué? Porque su manejo de la ciencia le permite esa habilidad especial. Ahora, el psicólogo, el policía, respecto de las tareas de investigación, el médico respecto de la autopsia o de cualquier otro elemento que tuviera que ver con el saber médico, distinto del testigo común, no declara por lo que percibe en el momento de hacer el examen pericial. No declara por lo que ve por los sentidos, sino declara con el aval, con el reconocimiento de la ciencia. Es decir, es una actividad profesional y las opiniones, en el caso particular de los peritos, están permitidas. Las opiniones no están permitidas en los testigos comunes. El testigo común declara únicamente y exclusivamente por lo que ve. Si ustedes le piden a un testigo común que saque inferencias y diga, a ver, ¿usted qué opina? ¿Leito pudo ser el homicida? Si el fiscal le preguntara así a cualquier testigo, ¿ustedes qué dirían, por ejemplo? ¿Lo objetarían o no lo objetarían esa pregunta? Imaginen que yo soy el fiscal, ¿no? Y le pregunto a la tía, ¿usted piensa o cree, qué opina? ¿Estamos frente al autor del hecho? ¿Fue Leito el que mató? ¿Qué dirían ustedes a esa pregunta? La objetaría porque la testigo puede declarar únicamente por lo que percibe por sus sentidos y eso ya sería una conclusión, un razonamiento que no hace Exacto. al ¿Sabés qué es interrogatorio. eso? Una especulación. Es una objeción por especulativa. Ustedes le están pidiendo al testigo que declara por los sentidos, por la percepción sensorial, le están pidiendo que haga una especulación, una opinión, y esto es impropio del testigo común. Pero cuidado que al perito sí se le puede pedir opiniones. Al perito le puede decir, dígame, licenciado, en más o en menos, la mayoría de los mortales tenemos rasgos neuróticos o psicopáticos. Y él nos va a decir que sí, que esto está fehacientemente comprobado, que es aceptado por la comunidad científica. Es decir, es una opinión, pero esta es una opinión autorizada, porque es un experto, porque tiene el aval de la comunidad científica. Ahora, lo que vio el testigo no admite ningún tipo de opiniones. Acá esto tiene que quedar muy claramente demarcado. Si ustedes ven que se pretende hacer preguntas que implican opiniones y no percepciones, tienen que objetarlo. También podría objetarse cuando el testigo introduce por sí solo, ¿no?, las opiniones, sin la pregunta, por ejemplo, en el directo de la fiscalía, que introduzca el testigo opiniones, ¿se podría objetar el testimonio? ¿O sería muy...? Si estamos hablando de un perito... No, de un salvo, testigo común, una persona. no, un testigo, claro que se puede objetar. No se puede, se debe. Aun cuando la parte, me voy a poner porque acá está, no sé, en Mar del Plata, acá está lloviendo torrencialmente y bajó la temperatura. No, es muy buena la pregunta.
No, vos al testigo común no le podés permitir opiniones, ni a, ni a raíz de una pregunta del fiscal, ni espontáneas. No está autorizado a opinar. Y el juez te va a dar, te va a dar la razón. Es decir, el juez le va a llamar la atención al testigo porque le va a recordar que él tiene que contestar exclusivamente por aquello que pueda atestiguar en función de la percepción sensorial. Sus opiniones no cuentan y se lo tiene que aclarar incluso al jurado. Es un testigo que todo lo que puede aportar es aquello que tuvo ocasión de percibir. Sus opiniones quedan totalmente al margen. En el testigo común, en el perito o en el psicólogo, vos no vas a poder evitar o neutralizar sus opiniones. ¿Por qué? Porque él está autorizado a opinar. ¿Y cuál es el fundamento? El soporte científico de la opinión profesional. Contra eso, nada. Entonces, ¿por qué la experticia o el peritaje tiene mayor credibilidad que el resto de las pruebas que se presentan en juicio? Bueno, la experiencia a nosotros nos indicaba eso, es decir, que los jurados nos aceptaban trabajar de jurado, pero nos decían, y a mí me hubiera ayudado que hubiera un psicólogo. Es decir, vimos que nos demandaban eso. Entonces empezamos en algunos casos, a diseñar casos con incorporación de psicólogos. Ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, la presunción de certeza que posee el conocimiento científico. Esta es la razón. Para el ciudadano de a pie, que lo diga un médico, que lo diga un psicólogo, que lo diga un perito en balística, que lo diga un ingeniero en accidentología vial, que lo diga, qué sé yo, un contador público nacional respecto de un balance falso o de un asiento contable sospechoso, tiene una autoridad mayor. ¿Por qué? Porque a la ciencia se le reconoce una autoridad mayor que al conocimiento común. Ahora, ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia hay muchas posibles definiciones, muchas, y es incluso en sí mismo el conocimiento científico problemático, pero hay una que es bastante sencilla y elemental, que se le puede hacer entender muy, muy rápidamente a los jurados. Es aquella rama del conocimiento humano que al hacer una operación, cualquiera sea la operación, hecha una y 1000 veces, da siempre el mismo resultado. Entonces, cuando vos la misma operación la repetiste 10, 100 o 1000 veces y el resultado es invariable, es evidente que estamos frente a un conocimiento que goza de la presunción de certeza, que goza del carácter de cientificidad de la operación. Y por supuesto que están las actividades reguladas, la psicología es una de ellas, donde hay un título académico que te habilita para poder hacer una evaluación psicológica de una persona, con todas las dificultades que implican las ciencias de la conducta, que no es matemática, que no es algo como las ciencias exactas. Puede haber márgenes incluso de flexibilidad, porque estamos hablando de una ciencia interpretativa. Ahora, acá ustedes tienen un peritaje, la parte contraria no tiene un peritaje. La parte contraria tiene algunos elementos que le podrían ser favorables siempre y cuando el perito responda satisfactoriamente al contrainterrogatorio que le va a hacer la fiscalía. Bueno, ustedes tienen que elegir a un perito que sea capaz de eludir esas preguntas que la fiscalía va evidentemente a direccionar para subrayar el carácter psicopático de la personalidad, que está expuesta en el renglón siguiente cuando dice que hay un paso rápido, un paso irreflexivo del pensamiento a la acción. Eso es la psicopatía en una de sus manifestaciones. Pero también la psicopatía es el ejercicio posesivo de la relación con la otra persona. Es decir, evidentemente en la víctima estábamos viendo elementos muy marcadamente psicopáticos. ¿Por qué? Porque
lo explica con toda claridad García, cuando nos dice cuál era el sentido de la relación que tenía para su expareja. Ahora, el examen directo, que es lo que a ustedes les interesa. Ustedes lo van a presentar al perito. Lo primero, igual que en el examen común, ¿qué es lo primero de lo primero? ¿Qué hay que Acreditación. hacer? Muy bien, la acreditación. ¿Qué particularidades tiene la acreditación de peritos? Bueno, tiene aspectos favorables y tiene aspectos desfavorables. Vamos a los favorables. Favorable, que cualquier actividad pericial es una actividad reglamentada. Es decir, los médicos tienen un colegio de médicos que lleva un registro, un control del ejercicio profesional. El colegio de psicólogos lo hace con los especialistas en psicología. La policía lo hace respecto de sus funcionarios policiales, es decir, tiene un legajo, una foja de servicio, donde se asienta todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, es fácil acreditar a un psicólogo porque uno le pregunta al psicólogo dónde se recibió, cuál es su experiencia profesional, si la tiene mucha, si la tiene en algún área específica. Es decir, la acreditación es básicamente el compartir los aspectos relevantes de la historia de vida de cada profesional en actividades altamente reglamentadas. Ahora, ¿cuál es el aspecto negativo? El aspecto negativo es que lo altamente reglamentado también incluye los aspectos desfavorables. Es decir, ustedes supongan que un médico anuncia, como pasó uno, que no, a lo mejor se acuerdan, salió en televisión, un tratamiento, una cura del COVID. ¿Se acuerdan? Hubo uno que dijo, yo tengo unas pastillas, no me acuerdo qué era, antes de que aparezca la vacuna. Ahora con la vacuna, bueno, se ha relativizado todo, pero antes de que aparezca la vacuna, el tipo dijo, promocionaba su actividad profesional diciendo que tenía lo que permitía curar el COVID. Digamos, esto que se conoce en la jerga penal como charlatanería, que está tipificado en el Código Penal, también habilita, además de conductas penales que habilitan procesos penales contra quien ofrezca estas soluciones milagrosas, también hay un control ético de la profesión, que lo ejercen quienes, los institutos o los establecimientos o los departamentos de conducta que controlan la ética profesional. Entonces, si un perito, psicólogo, médico, contable, ha tenido un desempeño profesional que deja que desear, probablemente en el departamento específico que controla la conducta deontológica del profesional, eso vaya a salir. Entonces, a la vez que se conoce muy fácilmente lo bueno, también se puede conocer con bastante facilidad lo malo. Fíjense ese doble aspecto. Ustedes lo van a acreditar. La experiencia, los cursos, la actividad profesional desarrollada es un elemento acreditativo. Él se va a autoacreditar, porque ustedes le van a hacer una pregunta para que él explique al jurado cuál ha sido su desempeño profesional. Ahora, si hubiera algún elemento desdoroso, no es difícil de que aparezca. ¿Por qué? Y porque, hablo en general, no hablo del psicólogo en el caso particular, porque hoy uno va a investigar, incluso hasta por internet, el legajo de un funcionario policial y puede saber cuál ha sido su desempeño. Y ni que hablar el desempeño de un médico que, por ejemplo, tuvo juicio de mala praxis. Sale publicado en un montón de lugares, de internet, en las redes sociales, incluso en los medios tradicionales de comunicación, que un médico tuvo una demanda por mala praxis. Después a lo mejor la demanda se desestimó y el médico fue exonerado de responsabilidad profesional. Pero
En el mientras tanto, el haber tenido una situación litigiosa por su mala praxis es un elemento desdoroso para la confiabilidad que le es asignable a un médico, a un psicólogo o a cualquier otro profesional. El segundo aspecto, después de la acreditación, que es fundamental, es la fecha de la realización del estudio. Es decir, no es lo mismo realizar un estudio inmediatamente después de ocurrido el hecho en la personalidad del leíto, que ustedes ahí tienen a favor las fechas. Es decir, la fecha de juicio ya se conoce, el lunes 6 o martes 7 de diciembre. La fecha en que tuvieron las entrevistas con el psicólogo son posteriores al hecho. Entonces, digamos, la data de la realización del estudio, si no es perfectamente precisable por el perito, se puede estimar y en un plazo que puede favorecer la confiabilidad del estudio. La descripción de lugares, personas, cosas o hechos examinados. Y el detalle de las operaciones realizadas es fundamental. Ahí es donde el perito tiene que mostrar qué estudios, cuáles fueron los test, qué importancia tiene la entrevista. Una pregunta. Fijan, sí. Me acuerdo que en el seminario anterior nos había tocado un perito, no me acuerdo, había hecho como una pericia acústica y nos habían dicho que era mejor, o que no sé qué estrategia era, que primero que establezca las conclusiones y después cómo se llegaba a esas conclusiones, porque no sé. Bueno, no sé si esa es la mejor forma o... No, yo creo que ahí no hay una receta única. Se puede llegar de distintas formas. Puede ser que explique las operaciones y que la redondee con las conclusiones. Esto sería lo racionalmente aceptable, es decir, que él se acredite, explique cuándo, cómo y dónde hizo las entrevistas, cuál fue la batería de instrumentos, los distintos instrumentos que maneja. Ahí tienen que, por eso digo, no pueden poner una persona que no conozca el desempeño psicológico, porque va a ser agua, sí. Va a tratar de explicar y con dificultades. Ahí es muy importante encontrar la persona apropiada. Él tiene que explicar todo ese conjunto, cómo abordó a la persona examinada, desde qué instrumentos utilizó, porque si utilizó elementos objetables, la contraparte lo va a poner en tela de juicio. Ahora, si utilizó los elementos que regularmente se utilizan, es un elemento a favor de ¿qué? De la mayor credibilidad de las conclusiones. Termina con las conclusiones. O las puede adelantar y después las repite al final, no sería problemático. Lo importante es que a lo largo del examen directo todos estos elementos aparezcan, porque el detalle de las operaciones técnicas realizadas son los que, junto con la confiabilidad del estudio científico, le dan vigor y poder de convicción a las conclusiones. Usted lo que tiene que tratar de reforzar es el poder convictivo, persuasivo de las conclusiones. Ya dijimos que en el caso particular, la Fiscalía va a poner el foco en el sustantivo y ustedes van a poner el foco en el adjetivo. Es que están indisolublemente unidos. Es tenuemente psicopático. Para el fiscal es psicópata. Para ustedes es tenuemente. Va a quedar así. Ahora, ¿cómo hacer el contraexamen del perito? Bueno, es complejo. Es complejo. Ustedes ya vieron las dificultades del contraexamen, de cualquier contraexamen. Un contraexamen es, yo siempre pongo este ejemplo, es como andar en un campo minado, ¿no? En una guerra, ustedes andan en el campo del enemigo, pero además saben que el campo está minado. No es aconsejable acampar en el campo del enemigo. Es aconsejable entrar y salir. Entrar y salir. Pocas preguntas, preguntas cerradas,
preguntas que induzcan la respuesta, que la respuesta no le dé margen al testigo de la contraparte para mejorar la explicación del examen directo, y un rigor en el contraexamen con un ritmo que lo tienen que imponer ustedes. Ustedes tienen que hacerle sentir al contrainterrogado que ustedes son los contrainterrogadores. Esto tiene que quedar claro, tiene que tener hasta un vértigo. Ahora bien, ¿ustedes qué pueden cuestionar en el contrainterrogatorio en general? Bueno, pueden cuestionar las afirmaciones del examen directo. Ahora, en el contrainterrogatorio del perito, tienen que tener en cuenta que básicamente pueden objetar dos cosas. Uno, la acreditación y o la competencia del perito. Por ejemplo, es común que los peritos psicólogos exorbiten su competencia y a veces expliquen aspectos que tienen que ver con la psiquiatría. Y es común que los psiquiatras exorbiten sus competencias habilitantes y se explayen sobre aspectos que tienen que ver con la psicología. Son dos ciencias de la conducta que están altamente emparentadas, pero cuyo límite no está claramente demarcado en muchos casos. Entonces, ¿qué encontramos? Psicólogos que hablan sobre salud mental, y sabemos que el especialista en salud mental es el psiquiatra, incluso el único habilitado en extender psicofármacos. Porque, a ver, el psicofármaco es un modo de abordar un déficit en la salud mental, eso lo sabemos. Pero como tiene un componente psicológico que actúa sobre la personalidad, también pareciera ser que es un ámbito común, es un común denominador, una zona común, una franja común con la psiquiatría. Bueno, delimitar la competencia del perito, por ejemplo, si el perito en su conclusión, digamos, incurriera o incursionara en cuestiones que tienen que ver con la salud mental, y estaría actuando en un terreno que en principio le estaría vedado. Él tiene una mayor competencia para hablar de aquello que específicamente forma parte del conocimiento científico de la psicología, pero no de la medicina. Bien, y con el psiquiatra igual, pero al revés. Entonces, ustedes pueden cuestionar la acreditación porque esta persona tiene pocos años de experiencia, no ha tenido un desempeño parejo, ha dejado de ejercer y, digamos, hay muchas razones para cuestionar la acreditación, ¿no? O pueden cuestionar la competencia, cuando esta persona está opinando o está dictaminando sobre un quehacer que no es el específicamente reconocido. Ejemplo, la psiquiatría y la psicología, creo que no puede haber uno más claro que la incursión que suelen hacer unos y otros en el terreno que no les es propio. O lo segundo, ya no la acreditación o no la competencia, lo segundo es objetar los principios científicos del contenido pericial. Bueno, esto es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Bueno, porque ustedes van a discutir con un psicólogo o con un psiquiatra o con un médico sobre algo que es del conocimiento del otro. Entonces, el abogado tiene siempre las de perder. Por supuesto que no se recomienda jamás en el contraexamen entrar en una polémica. Nunca. Ustedes tienen que marcar claramente que ustedes son los interrogadores y que ellos tienen el deber de responder y de ajustarse a la verdad. Por lo tanto, no es una conversación de café, no es un diálogo ameno. Tiene que haber alguna tensión. Yo quiero que se entienda esto, porque si se entiende esto, se entienden los contraexámenes en general. En un contraexamen no es un lugar confortable para el contraexaminado. El contraexaminado tiene que sentir la tensión que ustedes le ponen. Esto vale para el testigo común como para el perito, ¿eh? Quiero que quede bien claro. Tiene que haber tensión. Él tiene que estar incómodo. Y un test para evaluar si un contrainterrogatorio se ha hecho bien es evaluar el nivel de incomodidad que padeció el testigo. Que no se entienda mal que la incomodidad no es grosería ni maltrato, nada de eso.
pero tiene que ponerse un punto de tensión, tiene que haber un punto de tensión. Ustedes tienen que subrayar algún aspecto problemático de la declaración del testigo o del perito. Y si no están en condiciones de incomodarlo, se tienen que cuestionar a sí mismos si vale la pena hacer un contraexamen. Porque si el contraexamen no lo incomoda, no genera esa tensión que por lo menos deje para el espectador neutral la posible explicación de decir, bueno, no hay una opinión única, puede haber otra lectura. Ahora, si ni siquiera logro eso, si no lo he logrado incomodar, cuestionando su acreditación, cuestionando su competencia, cuestionando los principios científicos en que se fundan. Después otro punto problemático podría ser la disconformidad con otros peritos, pero es que acá no hay dos peritos. Claro, sería relativamente sencillo para la fiscalía si contaran con un perito que dijera que Leiva es un sujeto estructuralmente psicópata, que no mide las reacciones y que su intemperancia lo lleva a cometer actos violentos. Sí, le vendría como anillo al dedo a la fiscalía, pero la fiscalía no tiene otro peritaje. El único peritaje lo manejan ustedes, porque ustedes eligen, lo manejan en el sentido, no es que el perito viene a decir cualquier cosa, viene a decir lo que dice el libreto, pero lo viene a decir la persona que ustedes designaron y que ustedes ensayaron y practicaron. Así que esto es fundamental. Y la incompatibilidad con otras pruebas del caso. Es decir, si hubiera incompatibilidad, en el contrainterrogatorio, esa incompatibilidad se le tiene que hacer notar. Se tiene que hacer notar. ¿A través de cómo? De una pregunta cerrada que naturalmente lo incomode. Como diciendo, vea, usted dice que Leiva no es un psicópata, pero 10 testigos en el barrio dijeron lo contrario. Bien, fíjense, ya ahí ustedes lo están colocando en una situación de incomodidad. Bueno, sí, 10 testigos no avesados o no autorizados a hacer psicodiagnósticos, ¿no? Bien, entonces, el contrainterrogatorio tiene que tener con toda claridad dos objetivos. Uno, no necesariamente los dos, uno y otro, o uno u otro, pero uno de estos dos. Cuestionar la acreditación, poner en telejuicio los títulos habilitantes o la trayectoria profesional, ¿no? O cuestionar la fiabilidad del dictamen, en donde se objeta la metodología, por ejemplo, decirle cuánto duró cada entrevista. Y a lo mejor la entrevista duró 15 minutos, y 15 minutos pareciera poco. Para una entrevista, para hacer un diagnóstico, un psicodiagnóstico, pareciera poco. La duración de la entrevista, en qué contexto se hizo la entrevista, la metodología, la utilización de la batería de test o de elementos que ahí están descritos en el peritaje, tratando de, en el contrainterrogatorio, de relativizar la cientificidad. ¿Por qué? Porque cotejados con otras teorías científicamente probadas, van a decir que una entrevista no alcanza, por ejemplo, para hacer un psicodiagnóstico fundado, ¿no es cierto? Es decir, el contrainterrogatorio es problemático, ya lo sabemos. Pero el contrainterrogatorio de peritos es especialmente problemático. Y en este caso, esta actividad especialmente problemática, ¿quién la tiene? ¿Ustedes o la contraparte? La fiscalía. Claro. Si ustedes eligen bien, ellos van a tener, ustedes le están eligiendo el rival con el que van a tener que confrontar en el contrainterrogatorio. No se las tiene que llevar de arriba a la fiscalía. Digo, cuando ustedes elijan, tienen que elegir bien. Si eligen bien, si el perito se ajusta a los elementos que surgen de la teoría del libreto del caso, van a encontrar en el discurso pericial un elemento altamente considerado por los jurados, que esto es un elemento muy favorable para la defensa. Pero por supuesto que el perito no puede
por sí solo resolver el caso. Ahora, si es el perito, más el testimonio de García, una mujer que conoce a la víctima mejor que nadie, porque esto sí en algún momento lo van a tener que decir, probablemente en el alegato final. Cuando ustedes en el alegato final pasen revista del desarrollo de la prueba y hagan elementos, y introduzcan elementos valorativos, hay uno que sobresale. ¿Quién conoce mejor que Lorena García a la víctima? Si ella padeció su nivel de intolerancia, de violencia o de maltrato, producto de algún trastorno de la personalidad que no pudimos conocer científicamente, pero que ella reconoció por sus consecuencias, no por sus orígenes. A lo mejor el psicólogo nos hubiera permitido conocer los orígenes, pero bueno, al fin de cuentas lo que nos interesa son las consecuencias. ¿Y cuáles eran las consecuencias? ¿Quién puede hablar mejor que Lorena García de cómo era la víctima en una relación de pareja? La tía puede hablar mejor que García, el tío, la costurera, el vecino, ninguno. En una relación de pareja, ninguno puede, aun cuando fuera una relación de pareja que finalmente se truncó, pero que quedó una hija en común, que a la vez lo que hizo la hija en común fue hacer perdurable en el tiempo los efectos posesivos de la personalidad de la víctima. Una personalidad que lo llevó al enfrentamiento permanente y hostil hacia Leito, a quien consideraba como que lo había despojado de un bien propio, de un objeto propio, Lorena. Bueno, ¿esto surge de qué? Del testimonio de Lorena. Y también del ensamble del testimonio de Lorena con la declaración de Leiva. Porque Leiva, ¿qué va a decir? ¿Que él lo buscaba para pelear? No. Creo que no lo dice eso el libreto. Es decir, acá hay dificultades de la Fiscalía y hay amplias posibilidades de desarrollo de la defensa. Si les hubiera tocado el papel de fiscal, estaríamos reanalizando todo desde la otra perspectiva, que también hay elementos. Claro que hay. Pero dejemos que el taller o que los alumnos del taller, siempre actuando de buena fe, por supuesto, busquen la mejor manera de probar la culpabilidad y ustedes van a buscar la mejor manera de exonerar la responsabilidad. Pero ya les digo, tienen 3 piezas que son muy importantes. Tienen un mes para elegir 3 personas. Les aclaro, yo creo que se los tiene que haber dicho Maxi o lo tienen que haber hablado antes. Vos, Felicita, ya estuviste con nosotros. Ustedes eligen. Si ustedes creen que alguna de ustedes dos puede hacer mejor que otra persona el papel de Lorena, hagan de Lorena. No hay ninguna indicación de nuestra parte. Puede hacer de Lorena. Ahora, resérvense, no son muchos. Tienen que cumplir una variedad de roles durante la defensa. Hay que hacer el alegato inicial, hay que hacer el alegato de cierre. Lo que tienen que tener en cuenta es que la que haga de Lorena, si alguna de ustedes hace de Lorena, es Lorena, de cabo a rabo, no puede hacer objeciones o contrainterrogar. Es Lorena. Eso sí que no, porque confundiría al jurado. El jurado diría, pero ¿cómo? Hace un ratito se me presentó como Lorena y ahora resulta que le hace objeciones a la fiscalía. Pero como es un personaje clave, evalúen ustedes quién es la persona que mejor puede interpretar ese papel. Tiene una potencialidad probatoria muy grande, Lorena. Muy grande. Insisto, en el contexto social en el que estamos. Es algo que eso no lo maneja la Fiscalía. Eso es algo que está dado. Tampoco lo manejan ustedes. Pero ustedes lo tienen que aprovechar. ¿Cómo puede ser que no se pueda discutir el testimonio? Vuelvo al ejemplo de Telma Fardín, porque con la víctima no se puede discutir, y sí se puede discutir y decir que Lorena es una manipuladora. Fíjense qué limitación le implica a la Fiscalía
cuando hable con Lorena, cuando interpele a Lorena, cuando contrainterrogue a Lorena. Siempre y cuando el personaje de Lorena lo interprete alguien que genere empatía con el jurado. No tiene que ser una persona soberbia, tiene que ser una chica sencilla, tiene que ser una chica afectada emocionalmente por lo que pasó, no deja de haber perdido el padre de su hija, a ver si se entiende, ¿no? Fíjense cómo tienen que, no es fácil de componer ese personaje. Es una mujer atravesada por situaciones complejas. Bueno, son las 8, uno de ustedes ya salió, si quedamos en... Profe, Dale. ¿por qué el examen es el 6, el 7? ¿No era el 9? Bueno, porque cuando empezamos alguien me dijo que quería cambiar al 6. O, a Yo ver, tengo privado, profe, imposible. Va, me tendría que bajar de la materia. no. Yo les dije que en la medida en que estuvieran todos de acuerdo. Habíamos quedado en el 9, pero yo creo que fue Karim, me parece que fue la que me dijo que se le superponía con un juicio que están haciendo en otra comisión de la práctica. Sí, Yo el en la 8. práctica penal dijeron que iba a ser el 9 capaz también. Bueno, yo les pido que ustedes... elijan ¿Privado qué ustedes la día fecha. es? Perdón. Privado el 7. ¿Y el 8 no podría ser? Yo por mí el 8, perfecto. Pero no Creo antes. que es feriado. El 8 de diciembre. El 8 es feriado. Ahora, les digo una cosa, lo que me dijeron hoy al comienzo de la clase fue que había alumnos que estaban en otra comisión de la práctica 3 que tenían un juicio que estaba entre el 7 y el 9. Pero podría ser el lunes 13. Yo el 8 para mí está genial si tienen el 9. O Es sea, que el Es que 8 es feriado. el 8 es feriado. ah, Igual, o sea, no sé si de la otra comisión de la práctica ya confirmaron, porque después No. ya veo que pasa lo mismo y bueno, y la otra opción es que nosotros confirmemos el 9 y que se plantee la modificación en... Lo digo bien, pero digo porque capaz nosotros... Chicas, arréglenlo por favor entre ustedes. Acá nosotros aceptamos cualquier propuesta, pero arréglenlo entre ustedes. Es decir, no podemos imponerle nosotros ninguna fecha, menos pedirles que dejen de cursar otra materia, incluida las No, prácticas. no, obvio. Entonces, si ustedes no encuentran una solución que deje a todos conformes, porque uno tiene el 7, tiene privado, otro tiene la práctica el 9, lo podemos pasar al lunes 13. Sería una excepción, no nos solemos ir, pero bueno, estamos en una situación dificultosa, lo hacemos lunes 13, al sumo martes 14 como último plazo. Pero hagamos una cosa, sigan conversando entre ustedes, el pónganse de viernes acuerdo. 10, ¿no? ¿Viernes 10? ¿Cómo? Viernes 10, ¿no? Sí. También Podría Sí, ser el podría, yo viernes. por mí sí. podría ser, ¿no? El tema está en que si en la comisión de la práctica 3 se le ponen el jueves 9, digamos, va a tener un poquito, ese alumno va a tener, o esos alumnos van a tener encimadas las dos cosas. Pero bueno, si ustedes lo prepararon bien, no hay problema en que se encimen. El Sí, tema Bueno, lo pasa- hablamos, si no, Sí. entre nosotros en el grupo y ya después la próxima clase capaz les traemos alguna fecha. Dale, Una quedamos propuesta. así. Defínanlo ustedes. No habría problemas. No sé, yo tendría que averiguar en la facultad, no lo sé, qué día cierra el cuatrimestre. Creo que el 10 de diciembre, pero podemos tranquilamente extendernos un par de días más atendiendo a la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo. Yo estoy dando clase a 30 kilómetros de distancia, no los conozco personalmente, digo esto, voy a ir, si la situación no se complica epidemiológicamente, el día del juicio, pero no tengo la posibilidad de estar con ustedes en la preparación, en el entrenamiento. Sí les digo, tengan en cuenta estas cosas que vamos viendo. Cada una de las secuencias, cada uno de estos instrumentos tienen que ser convenientemente aprovechados
porque en el ejercicio final esto surge. Máxime en el ejercicio final, en un caso como Leiva, donde la prueba pericial ocupa 1/3 de la defensa. Porque 1/3 es García, 1/3 es Leito, y casi 1/3 es el psicólogo. Así que trabájenlo, pónganse de acuerdo. ¿Cuántos son? ¿5? ¿4? ¿Cuántos son? ¿Pero que No- solamente nosotros opinamos o hay que ponerse de acuerdo con los otros chicos? Bueno, claro, sí, no. Hay que ponerse de acuerdo con el gente del taller. Ah, Pero esos son también 3 o 4. Sí, habría que hablar con ellos, a ver. La fecha acordada en común era el jueves 9. Esa es la fecha acordada. Para moverla debería haber unanimidad. Fíjense ustedes si logran esa unanimidad. Pero nos queda un mes, digamos. ¿Podemos seguir trabajando? Claro, podemos seguir trabajando. Mientras tanto, vamos a fijar como fecha el jueves que viene. El jueves que viene tenemos que llegar con el concurso de los alumnos del taller a una fecha definitiva. Ya sea confirmando el 9, en cuyo caso alguno tendrá que, bueno, hacer un sacrificio, no lo sé realmente, no sé. Porque nosotros nos corremos, pero ¿cómo puede ser que otro grupo docente no se corra? Nosotros ponemos la mejor disposición, pero no queremos perjudicar a nadie. El 7 de diciembre alguno tiene que rendir privado, no va a dejar privado para hacer simulacro, ¿no? Realmente, y tampoco puede aprobar el seminario sin hacer el simulacro, ¿se entiende? Lo tienen que conversar entre ustedes. No, sí, lo que yo planteaba era que si la otra fecha del otro juicio no estaba fijada, capaz también estaba, o sea, capaz también se podía modificar eso. No sé. No está fijada, Felicitas. Hoy me dijeron que no estaba fijada. Ese era el problema. No está Claro. fijado. El tema es que somos 30 y pico, como para ponerse de Claro. acuerdo está más complicado en la práctica penal que acá. Pero bueno, sí, es cuestión de hablar. No, yo para no poner una fecha y que después se ponga otra fecha en la otra práctica y después de vuelta a moverla, y también es un tema. Y eso también se lo habíamos planteado al profesor de la práctica, pero bueno, quedó todavía en ver. Si por mí fuera, nosotros ya fijamos el 9 de diciembre. Si ser primero en el tiempo es primero en el derecho, está claro que nosotros los primeríamos, y dijimos el jueves 9. Ahora, no quiero poner a nadie en una situación de incompatibilidad de que curso la práctica o curso el seminario, porque además no nos favorece. Nosotros tenemos que llegar bien al simulacro final. Y llegar bien significa llegar todos juntos de la mejor manera posible. También cuando digo todos, me refiero a los alumnos del taller, porque ellos también, es decir, el ejercicio sale bien si como fiscales, ellos y como defensores ustedes cumplen adecuadamente el rol. Si la otra parte no colabora, para que haya un juicio se necesita dos partes. Dos partes que trabajen bien. Esto es lo que quiero subrayar. Bueno, nos queda una semana. Traten de, digamos, con la minuciosidad de un orfebre, traten de armar el calendario. Lógicamente, si fuera mantener el jueves 9, fantástico. Yo no tengo ningún problema en adelantarlo al lunes 6. Pero claro, si me dicen yo el 7 tengo que rendir privado, sí, yo no tengo problema. El que va a tener problema es el que tiene que rendir privado. Esta es la verdad. Y si fuera por el tiempo, nosotros fuimos los primeros en fijar el 9. Pero no somos tan rígidos que no podamos contemplar esta situación, incluida una posible postergación al lunes 13, como última opción, no como primera. Bueno, bien, quedamos ¿Quedamos entonces a hablar y para el jueves que viene más o menos vamos. No lo podemos adelantar porque, les digo ya, el viernes 3 de diciembre tenemos el simulacro de la comisión nuestra de la práctica 3. Por esa razón nosotros a veces recomendamos hacer la práctica, la comisión de la práctica y el seminario juntos, porque
digamos, es más compatible, más fácil de armar. Cuando ya dependen de otras comisiones, como bien decía alguien allí, hay 30 estudiantes, con lo cual cada uno va a argumentar una fecha. Y uno se recibe y el otro tiene que dar, no sé, concurso o privado, y es complejo, ¿no? Bueno, lo dejamos para el jueves que viene. Dale. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, que en este momento está complicado por el tema. No sé allá en Mar del Plata, supongo que también. Acá está lloviendo con todo. Que la pasen bien. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.